alumnos, asistentes, etcétera, de contar con la valiosa presencia de la doctora Elizabeth Cecilia Silva, ya que su presencia va a enriquecer, va a nutrir nuestros conocimientos en derechos humanos, básicamente en el tema de derechos humanos, género e interculturalidad. Bueno, antes de que entremos ya la doctora en mención comparezca, quiero que queden claras cuáles son las reglas del juego y el tiempo de comparecencia de cada uno de los ponentes. En este caso, los conferencistas internacionales tendrán un tiempo de 40 minutos, los ponentes nacionales y alumnos tendrán un tiempo de 20 minutos. Entonces, los ponentes internacionales, dentro de su exposición magistral, tienen que dar un tiempo de unos 10 minutos antes de que termine su exposición para receptar las preguntas que se le realizarán seguidamente de los ponentes nacionales que, una vez terminada su exposición, se recibirán las preguntas respectivas, que las mismas que serán receptadas mediante mensajes de texto a través del chat de esta plataforma Zoom. Entonces, reitero, es un honor recibir a la doctora Elizabeth Cecilia Silva para que exponga de manera magistral sus conocimientos referentes al tema que hemos mencionado: derechos humanos, género e interculturalidad. Sin más que hablar, le damos la palabra a la doctora para que se dirija a todos los presentes dentro de este congreso. Adelante, doctora. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Qué gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Y quería agradecer a la Universidad de la Península Estatal de la Península de Santa Elena, en la figura de su rector, Néstor Acosta Lozano, y al decano de la facultad, Milton González, por este evento y a todos los organizadores también. Tenemos que seguir generando conocimiento y lugares de intercambio para poder saber cada vez un poquito más y debatir e intercambiar ideas. Así que muchísimas gracias por todo este trabajo que han hecho y por poder estar acá hoy con ustedes. De nuevo, muchas gracias. Como bien dijo el maestro, yo voy a hablar con ustedes un poquito de lo que es derechos humanos, género e interculturalidad. Tema, si es dejado de lado en América Latina, por eso me gusta traerlo a colación y que lo pensemos de alguna manera, ¿sí? Porque lo cierto es que, a pesar de los significativos avances en el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional y nacional, persiste una profunda brecha de implementación que se manifiesta en la pobreza estructural, la discriminación sistémica y la violencia generalizada. Los derechos territoriales son constantemente vulnerados, a menudo con la complicidad estatal, y los defensores indígenas se enfrentan a una criminalización creciente. El derecho a la libre determinación, aunque reconocido, encuentra limitaciones prácticas que impiden el pleno goce de otros derechos. Las mujeres indígenas, en particular, sufren una discriminación interseccional por su género, etnia y situación socioeconómica, lo que las expone a formas agravadas de violencia y limita su acceso a la justicia y servicios básicos. No obstante, su liderazgo ha sido fundamental en la defensa de los derechos colectivos y la preservación cultural. La interculturalidad emerge como un pilar transformador, redefinida por los propios pueblos indígenas como un proyecto civilizatorio que busca la refundación del Estado-nación y la convivencia digna basada en el buen vivir. Se han logrado avances notables en la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural y el pluralismo jurídico, aunque persisten desafíos en su aplicación efectiva y en la decolonización de los sistemas de conocimiento. El reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en América Latina ha experimentado una transformación fundamental en las últimas décadas, pasando de un paradigma asimilacionista a uno que enfatiza la autodeterminación y la diversidad cultural. Este cambio ha sido impulsado por la incansable movilización y organización de los propios pueblos indígenas, quienes han logrado posicionar sus demandas en la agenda tanto nacional como internacional. Los pueblos originarios son reconocidos por su derecho inherente a la libre determinación, lo que implica la capacidad de decidir su propia condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Esta definición se extiende al derecho de las personas y comunidades indígenas a pertenecer a uno o varios pueblos, de acuerdo con su identidad, tradiciones, costumbres y sistemas de pertenencia, sin que el ejercicio de este derecho resulte en discriminación alguna. Se distinguen de otros sectores de la colectividad nacional por sus condiciones sociales, culturales y económicas particulares, y se rigen total o parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones o legislación especial. La conciencia de su identidad indígena o tribal es un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones de los instrumentos internacionales. Más allá de los derechos individuales que le corresponden como personas, los pueblos indígenas reivindican un conjunto de derechos colectivos que le asisten como pueblos. Esto incluye el derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Un aspecto central de estos derechos colectivos es la capacidad de mantener y fortalecer su propia relación espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios y recursos, asumiendo la responsabilidad de conservarlos para las generaciones venideras. La identidad cultural y la espiritualidad son pilares de su existencia. Los pueblos indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, así como sus formas de organización social, económica y política y su forma de transmisión del conocimiento. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la UNDRIP, subraya la importancia de respetar y promover los derechos intrínsecos de estos pueblos, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales, sus culturas, tradiciones espirituales, historia y filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. La evolución del paradigma de asimilación a la autodeterminación colectiva es un cambio profundo en la concepción de los derechos indígenas. Históricamente, instrumentos como el Convenio 107 de la OIT del año 1957 tienen una orientación hacia la asimilación de los pueblos originarios. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT de 1989 y la UNDRIP de 2007 marcan un viraje fundamental. El Convenio 169 reconoce explícitamente las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, religiones dentro del marco de los estados en que viven. La UNDRIP, por su parte, afirma el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Este cambio normativo implica una comprensión más profunda de los pueblos indígenas no solo como grupos vulnerables a ser protegidos, sino como sujetos de derecho colectivo, con una identidad y autonomía inherentes, lo que desafía directamente el modelo tradicional de Estado-nación, monocultural y su lógica de homogeneización. Esta transformación se basa en una interconexión intrínseca entre identidad, territorio y autodeterminación. Múltiples fuentes resaltan la fuerte vinculación de los pueblos indígenas con territorios concretos y con los recursos naturales en su entorno, considerándolos esenciales para su existencia. El artículo 25 de la UNDRIP reconoce el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer su propia relación espiritual, cultural y material con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que la protección de la propiedad comunal sobre sus tierras no es solo la protección de una unidad económica, sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra, respetando e integrando su propia cosmovisión e identidad cultural y espiritual. Esto revela que la tierra y el territorio son el fundamento existencial de los pueblos indígenas. Su despojo o el control externo sobre ellos no es meramente una pérdida material, sino una violación directa de su identidad cultural, su espiritualidad y su capacidad de libre determinación, amenazando así su supervivencia como pueblos distintos. Hay varios instrumentos jurídicos, ¿sí?, en el marco internacional jurídico que protegen los derechos de los pueblos indígenas en América Latina y han fortalecido considerablemente a través de la adopción y aplicación de diversos instrumentos. Entre ellos vamos a encontrar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, UNDRIP,
adoptada en 2007, constituye un hito fundamental en todo este andamiaje. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado en 1989 y en vigor desde 1991, es un instrumento jurídicamente vinculante que establece los derechos mínimos de los pueblos indígenas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos, han desempeñado un papel crucial en la protección y promoción de los derechos indígenas. La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas trabaja en la elaboración de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La complementariedad y el refuerzo mutuo de estos instrumentos internacionales son evidentes. El Convenio 169 de la OIT se basa en instrumentos previos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales. La UNDRIP, a su vez, reafirma la importancia fundamental del derecho a la libre determinación ya presente en los pactos internacionales de derechos humanos. A pesar de ser una declaración no vinculante per se, la UNDRIP ha tenido un impacto significativo. Su aprobación en 2007 influyó directamente en el tercer ciclo de reformas constitucionales en Ecuador, 2008, y en Bolivia, 2009, que incorporaron el constitucionalismo plurinacional. Asimismo, el principio de consentimiento libre, previo e informado, central en la UNDRIP, ha sido adoptado y aplicado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El primer ciclo, sí, porque estos reconocimientos de derechos tienen varios ciclos, el primer ciclo anterior a la Convención 169 de la OIT de 1989 vio a países como Guatemala y Nicaragua y Brasil adoptar nuevas constituciones políticas que reconocieron y protegieron la diversidad cultural indígena, como sus derechos sobre la tierra. El segundo ciclo, que es post-1989, tras la aprobación del Convenio 169 de la OIT, se caracterizó por el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos en las constituciones de varios países. Estas reformas constitucionales, que tuvieron lugar en países como Colombia en 1991, México en 1992 y 2001, Perú 1993, Bolivia 1994 y Ecuador 1998, establecieron un conjunto de derechos políticos de participación, consulta y autonomía, así como derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, además de derechos lingüísticos y culturales. El tercer ciclo, que emergió en Ecuador 2008 y Bolivia 2009, se define por un constitucionalismo plurinacional e intercultural. Estas constituciones influenciadas por la UNDRIP desafían el concepto tradicional de Estado-nación al reconocer la diversidad de pueblos y naciones y definir los estados como plurinacionales, sin cuestionar la unidad del Estado. Un elemento distintivo de este tercer ciclo es la inclusión de los derechos del buen vivir y de la naturaleza. Las constituciones de Ecuador y Bolivia, influenciadas por la UNDRIP, incorporan los derechos del buen vivir o vivir bien y, en el caso de Ecuador, los derechos de la naturaleza, lo que desafía el paradigma de que solo individuos o grupos pueden ser sujetos de derecho. Estas constituciones también fortalecen el reconocimiento del derecho consuetudinario y las instituciones propias de los pueblos indígenas, así como sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales. El reconocimiento constitucional, si bien es una condición necesaria, ha demostrado ser insuficiente para una transformación estructural completa. Esto revela que la mera inclusión de derechos en la Constitución, aunque un logro político importante, no garantiza por sí misma la alteración de las estructuras de poder subyacentes ni la implementación efectiva de los derechos, lo que requiere un compromiso político y recursos mucho más profundos para materializar estos cambios. El buen vivir es más que una simple adición de derechos. Es concebido como un nuevo proceso civilizatorio, construyendo la visión de los pueblos originarios basado en principios como la complementariedad, la reciprocidad y la armonía con la naturaleza. Esta como visión holística desafía fundamentalmente el paradigma de desarrollo occidental y el antropocentrismo inherente a muchos enfoques de derechos humanos, proponiendo una nueva modernidad que integra lo social, lo económico y lo cultural. Es una visión transformadora que va más allá de la mera inclusión multicultural, buscando una redefinición de la relación entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza.
A pesar de todos estos avances normativos y constitucionales, los pueblos indígenas en América Latina continúan enfrentando desafíos estructurales que impiden el pleno goce de sus derechos humanos. Estos obstáculos se manifiestan en una persistente brecha entre el reconocimiento formal y la realidad vivida, exacerbada por el racismo sistémico, la vulneración de derechos territoriales, las limitaciones a la autodeterminación y el acceso deficiente a los servicios básicos. La persistencia de una brecha de implementación es una característica común en la mayoría de estados de América Latina. A pesar del reconocimiento institucional y discursivo de los marcos jurídicos internacionales de derechos de los pueblos indígenas, estos no han sido suficientes para mejorar sus condiciones de vida. Esta brecha es más que nada una relación con la discrepancia entre las disposiciones constitucionales y las normas legales y reglamentarias existentes, la ausencia de mecanismos para hacer cumplir los derechos reconocidos y la falta de recursos o voluntad política para implementar políticas públicas efectivas. Como resultado, los pueblos indígenas siguen siendo el sector poblacional más pobre, desigual y excluido de América Latina. Un estudio del Banco Mundial afirma explícitamente que en América Latina ser indígena aumenta las posibilidades de un individuo de ser pobre. Esto revela una fuerte correlación entre pobreza y etnicidad. Al introducir la variable étnica en las estadísticas de desarrollo social, se evidencia una alta incidencia en la marginación de las poblaciones indígenas, quienes experimentan los niveles más bajos de nutrición, salud, educación, seguridad social, vivienda, ingresos y esperanza de vida, tanto infantil como materna. La pandemia de COVID-19 ha incrementado estas desigualdades preexistentes. La emergencia sanitaria agudizó los problemas estructurales en cuanto a la discriminación y la falta de acceso a la salud y servicios básicos, profundizando las vulnerabilidades que ya enfrentaban los pueblos originarios. El reconocimiento formal en muchos casos actúa como un velo que oculta la inacción estatal. La persistencia de la brecha de implementación, a pesar de los avances constitucionales y la ratificación de convenios, sugiere que el reconocimiento legal puede ser una fachada para que los estados proyecten una imagen de cumplimiento sin realizar los cambios estructurales necesarios. El racismo también es un profundo problema y naturalizado, además, en las sociedades latinoamericanas. Con raíces en el colonialismo que continúa siendo reproducido por los estados republicanos a través de sus instituciones y políticas orientadas a la construcción de modelos societarios e imaginarios nacionales monoculturales que excluyen a los pueblos indígenas. Se manifiesta en múltiples formas, siendo la discriminación racial la más visible. Este sistema sociocultural a menudo excluye a los pueblos indígenas al asociarlos con el atraso, la inferioridad y la falta de cultura. Estudios de opinión en América Latina muestran que la discriminación basada en la apariencia y el fenotipo, la normalización de estereotipos étnicos y la consiguiente restricción del acceso a bienes materiales y simbólicos son comunes. Esta estructura discriminatoria se refleja en la esfera política, donde existe una clara subrepresentación de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones. El racismo institucional es una manifestación de este problema. Se evidencia en el diseño y las prácticas de instituciones como las universidades y los sistemas de educación superior, donde hay una falta de programas académicos relevantes para las comunidades indígenas y una ausencia o ineficacia de mecanismos de consulta con ellas. El racismo epistémico considera la tradición de pensamiento moderno occidental como la única legítima para producir conocimiento, devaluando así los saberes no occidentales como inferiores. Esto se complementa con la discriminación lingüística, donde los estudiantes de comunidades indígenas a menudo enfrentan burlas o desprecios por sus formas de hablar, lo que inhibe su expresión y los desanima a continuar con sus estudios. El racismo es una causa estructural de la violación de derechos humanos más allá de un mero prejuicio social. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas son fundamentales para su existencia y, sin embargo, son de los más violados en América Latina, principalmente debido al auge del extractivismo. Las tierras, territorios y recursos naturales son más que bienes materiales para los pueblos originarios. Son esenciales para su subsistencia, su espiritualidad, su cosmovisión y su bienestar colectivo. La protección de esta relación con la tierra es un asunto de especial importancia para su identidad cultural y espiritual. Desde principios de los años 2000, los llamados extractivismos se han acentuado en América Latina, impulsados por el aumento de los precios de los minerales en el mercado internacional,
el agotamiento de las reservas globales y el dinamismo de las inversiones de las empresas extractivistas. Este modelo económico y político se caracteriza por ser insostenible, violento y voraz, buscando constantemente nuevas formas de mercantilizar la naturaleza. La apropiación de los recursos naturales se realiza a menudo a costa de la violación de los marcos regulatorios nacionales y los derechos humanos, lo que genera conflictos socioambientales permanentes. Se observan prácticas como el desplazamiento forzado de comunidades, la imposición de proyectos, muchas veces con violencia o incluso asesinatos, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Una violación recurrente es la falta de obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, antes de que los estados adopten decisiones que les afecten directamente. La falta de reconocimiento efectivo y la implementación inadecuada de políticas de titulación a menudo resultan en la fragmentación de los territorios indígenas. Esto significa que áreas fundamentales para la vida de los pueblos son excluidas de los títulos de propiedad, reduciendo las comunidades a fracciones o islas territoriales y desconectando a los pueblos indígenas de su relación integral con el territorio tradicional, lo que obstaculiza seriamente el ejercicio de sus autonomías. La complicidad estatal en la violación de derechos territoriales a través del modelo extractivista es una preocupación central. Las empresas extractivistas operan a menudo en connivencia con los estados y los gobiernos no hacen lo suficiente para proteger los derechos o penalizar a quienes los violan. El extractivismo se configura como una forma contemporánea de despojo colonial y una amenaza existencial. No es solo una actividad económica, sino una apropiación neocolonial que continúa el patrón histórico de despojo y violencia iniciado con la colonización. La imposición de megaproyectos sin el consentimiento libre informado no solo viola derechos específicos, sino que pone en riesgo la existencia misma de la comunidad y amenaza la supervivencia material y cultural de los pueblos indígenas. Esto significa que la lucha contra el extractivismo es una lucha de la supervivencia cultural y física, una continuación de la resistencia anticolonial que busca proteger no solo la tierra, sino la cosmovisión y el modo de vida que dependen intrínsecamente de ella. A pesar también del reconocimiento internacional y nacional del derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas en América Latina enfrentan desafíos considerables para ejercerlo en la práctica. Muchos estados en la región tienen marcos legales y políticos que limitan el derecho a la autoidentificación y el reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos distintos o restringen los aspectos colectivos de sus derechos. Esta situación a menudo conduce a una invisibilidad legal donde los pueblos originarios no son considerados en las normas estatales y las políticas públicas, o quedan legalmente desprotegidos frente a proyectos o iniciativas privadas. Un problema recurrente es la interferencia con los sistemas propios de elección de autoridades y el derecho a elegir representantes verdaderamente representativos, lo que socava el autogobierno y la libre determinación. La falta de Doctora, legislación. disculpe, perdón que la interrumpa, mil disculpas. Sí, Sí. faltan 5 minutos, doctora, para que usted vaya Ay, bueno, escribiendo. perdón, se me fue el tiempo. Bueno, voy Sí, cerrando. interesantísimo, es algo extraordinario, doctora. Sí, muy bien. Porque la verdad que es El tema, interesantísimo, les voy cerrando porque también está el problema de lo que sí, lo que significa también la autodeterminación y la representación de las mujeres para, indígenas. Muchas veces para ellas, poder. Continúe, ¿cómo? doctora, continúe, sí, Ah, continúe. muchas veces Claro. las mujeres indígenas son las encargadas de promover todo lo que es la cultura, la conciencia y también la memoria de estas comunidades. Quise traer el tema a compartirlo con ustedes más que nada porque me parece que es importantísimo que lo tengamos en cuenta. América Latina, primero, aunque tenga todas las disposiciones legales, constitucionales y demás, se olvida de los pueblos indígenas y de los derechos que tienen. No toman en cuenta a la hora de decidir sobre la tierra lo que se hace y lo que no se hace. Por eso quise compartirlo con ustedes. Quiero terminar, si usted me permite, maestro, gracias por Por avisarme, supuesto, doctora, no se que preocupe. si no tenemos en cuenta y no conocemos de dónde venimos, quiénes fueron nuestros pueblos originarios, quiénes tenían la propiedad de la tierra. No sabemos dónde estamos y mucho menos vamos a poder seguir yendo para adelante. El reconocimiento de estas comunidades es imprescindible para que organicemos mejor nuestras constituciones, nuestros países y nuestras sociedades y nuestra forma de ver. Tenemos que tener en cuenta que somos naciones en las cuales todos tenemos que estar incluidos y para eso tenemos que tener en cuenta la diversidad y la unidad. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta posibilidad. Sí, a usted, estimada doctora, ha sido una
conferencia completamente ilustrativa, extraordinaria. Además está decirlo que la doctora es una reconocida jurisconsulta, docente universitaria en la universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y yo quisiera formularle una pregunta que me han hecho llegar los estudiantes. Entonces, referente al tema tan interesante que usted está abordando. Ya, el señor Carlos Pérez me ha hecho llegar esta pregunta para realizársela, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas constitucionales y sociales frente a los derechos indígenas en América Latina versus la legislación europea y el garantismo fundamental de sus pueblos originarios autóctonos? Esta pregunta la realiza el estudiante asistente Carlos Pérez. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Es una pregunta sumamente interesante. El Claro. tema es que yo siempre planteo esto. Muchos de nuestros países, por ejemplo, Ecuador es pionero en todo esto, México también, en sus constituciones tienen legislación que tienen en cuenta a los pueblos originarios. El problema es que esto lo digo como abogada y con muchísimo dolor. Si tenemos elementos muy lindos, muy bonitos, muy bien redactados, pero si no los utilizamos, ¿de qué nos sirven? Porque tenemos la ley para hacer respetarla, tenemos la ley para que las comunidades de pueblos originarios sean tenidas en cuenta y mucho más. En México, por ejemplo, en algunos estados, ¿sí? Se contempla la interconexión entre jurídica entre lo que podemos denominar la justicia occidental u oficial para que trabaje conjuntamente con la justicia de cada una de las comunidades, pero no se aplica. En Europa, la verdad que nos vienen sofocando con ese eurocentrismo, por decirlo de alguna manera, donde todo lo europeo, todo lo occidental es bueno y es lo perfecto. Y dejamos de lado todos los conocimientos que nosotros tenemos, que nuestros pueblos originarios tienen. Entonces ahí lo que tienen que empezar a través a trabajar mejor y hacer un engranaje mucho más aceitado, por decirlo de alguna manera, son nuestros estados, que trabajen en serio teniendo en cuenta a las comunidades indígenas y a las comunidades originarias de nuestros países, porque son ellas las que tienen el conocimiento en primera instancia y en última instancia también. Si cada una de nuestras naciones no le da la importancia que tiene que tener, no defienden como lo tienen que defender, no podemos pretender que los demás nos respeten. Por eso el trabajo es más que nada de base en nuestras sociedades y en nuestros estados, que defiendan, sí, de los extractivismos, de la explotación de la tierra en una forma descomunal y sin coherencia. Creo que pasa por ahí todo este tema. Espero haber contestado la respuesta, maestro Héctor. Muy amable, gracias, doctora. Por supuesto que sí, muy interesante su respuesta. Eh, este, ¿Hay alguna otra pregunta para la ponente, para la doctora Elizabeth, para que en este momento la formule? Elizabeth Silva, por favor. Si usted Listo. me permite agregar algo, Por maestro, supuesto, doctora, todavía tiene 5 minutos. yo quería hacer Continúe, claro que sí. hincapié, Es yo quería suyo el hacer hincapié. escenario. Gracias. Yo Sí. quería hacer hincapié también en todo esto, no llegué a exponerlo, pero me parece importante que lo tengamos en cuenta. La violencia que sufren las mujeres indígenas. Ya por ser como por ser indígenas, con un tema de etnia, de raza y de pobreza, tienen muchísima violencia en todos los aspectos, ¿sí? Y sobre todo la falta de acceso a la salud cuando en periodos de embarazo, el no poder decidir cómo formular una familia, cada cuánto tiempo tener un hijo y demás. Esto es un gran problema que están teniendo en todas las comunidades indígenas en general. Y es una contradicción, porque la misma mujer es la que preserva la memoria cultural de todos los pueblos originarios mayormente. Es la encargada de llevar ese mensaje. Y por otro lado, también, si ustedes se ponen a ver, la mayor parte de las asociaciones o representaciones de las diferentes comunidades están a cargo de mujeres. Mujeres que toman la posta y salen adelante a defender lo que les parece que es justo. Entonces me parece que es interesante que lo tengamos en cuenta, porque también acá viene otro engranaje de cómo hay que proveer de salud a las diferentes comunidades. Y cuando digo proveer de salud, me refiero a que hay muy poca gente en nuestros estados que hablan las lenguas originarias, y eso también es un impedimento para que sean entendidos, y cuando alguien llega a exigir algo, a pedir algo porque lo necesita, no encuentra un interlocutor válido. Y eso es Recording stopped. una frontera muy importante que tenemos que tener en cuenta.
ser realmente representados significa que tengamos personas que también hablan las lenguas, que también hablen las lenguas originarias, para que sean entendidos completamente y se sientan completamente incluidos en la nación. Perdón. Muchísimas gracias, estimada doctora. Realmente reitero, no me canso de mencionar, es un verdadero lujo, un honor contar con su maravillosa exposición, temas tan reales, ¿no? Tan sociales, ¿no? Parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestra dignidad como seres humanos, por el mismo hecho de ser seres humanos. Doctora, pues usted lo conoce perfectamente por ser una maestra reconocida en Argentina. Y aquí también, pues, ha avanzado mucho la justicia indígena, el derecho indígena, la interculturalidad, la plurinacionalidad cada vez avanza bastante. Hay un marco normativo bastante completo en nuestra Constitución donde se garantiza los derechos indígenas, no solo de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Autóctonas indígenas del Ecuador, andinos, sino también afrodescendientes, pueblos montubios, etcétera, de los sectores un poquito más débiles, más excluidos, porque realmente la esencia de la interculturalidad es la inclusión, apreciada doctora. Bueno, Exactamente, ese es el desafío, maestra, la inclusión de todos, porque el Estado es de todos y para todos, no de una parte solamente. entonces, como todos conocemos, pues los derechos son progresivos, no regresivos. Entonces, nuestra Constitución, pues así lo garantiza, asimismo, conjuntamente con los derechos de la naturaleza, que nos ayudan a vivir en armonía conjuntamente con el ser humano, y asimismo, pues concatenada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es nuestra normativa global, como así decirlo, apreciada doctora. Ojalá no sea la primera ni la última vez que tengamos el agrado de recibirla. Créame que estoy segurísimo que todas las personas que se han dado cita a este enlace, a esta sala, cuerpo docente, ponentes, asistentes, compañeros en general que forman parte de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, nos sentimos muy honrados con su comparecencia, un poco corta por cuestión de tiempo, pero ya habrá la oportunidad, estoy muy seguro, para que nos dé otra brillante exposición, apreciada doctora, siempre a las órdenes, aquí en Santa Elena, provincia de Santa Elena, Ecuador, Cantón La Libertad, y en esta universidad que tiene el agrado de haberla recibido. Entonces, Muchas gracias, maestro. Y yo quiero agradecerles a ustedes por haber tenido esta iniciativa que me parece fundamental para nuestros pueblos de América Latina y para nuestras universidades y poder seguir investigando y poniendo de relieve los problemas que tenemos, que hay que ponerlos de relieve para poder hacerlos visibles y poder trabajar en eso. doctora, antes de concluir, una Sí, estudiante, la estudiante asistente Angélica Boranda desea dirigirse a usted a sí. formularle una pregunta, la última para cerrar ya esta primera intervención, porque ya continuamos con el programa académico. Sí. A ver, le escuchamos, estimada Angélica. Está muteada, creo, maestro. Sí, me imagino que el administrador tiene que darle paso. Eh, bueno, entonces, Cosas de la tecnología. ya, así es, Ahí así, está. gajes del oficio, gajes del oficio. Bueno, Hola. ahí está, ahí Buenos, parece que ahí, sí. buenos días, abogado. Buenos días, doctora. Es un Buenos gusto días, ¿cómo poder está? platicar con usted. Solo una consulta. Escuchando lo que usted dijo, ¿de qué manera podemos ayudar para que esta situación pueda cambiar? Porque realmente esto no solo se presenta en en otros países, sino también en nuestro país. Tengo conocimiento de que sí pasa consecutivamente en nuestros pueblos indígenas. ¿De qué manera podríamos cambiar esto? Gracias. Mira, un gusto, Angélica, poder estar contigo. Creo, yo soy una fiel, una persona que piensa que el primer paso es haciendo visible estas situaciones. Es el primer paso, porque si no las exteriorizamos, no las hacemos visibles, como que todo queda igual. El segundo paso es exigir que efectivamente se cumplan los documentos que tenemos a disposición para que cada uno tenga derechos. No estamos hablando de que solamente es algo que está y que se nos ocurrió. A ver, tiene un andamiaje en el derecho internacional de los derechos humanos, en las constituciones. Es exigirle también al Estado, sí, que cumpla con eso y por sobre todas las cosas, que haya representación
de los pueblos originarios en el Estado. No solamente para tener una charla así, vamos a ver qué ustedes quieren y qué no quieren. No, tiene que tener una representación efectiva, con el grado de ministros, de secretarios, de lo que sean, porque van a llevar su visión de lo que piensan sobre lo que tiene que ser la vida, las diferentes resoluciones y cómo se tratan los temas. Porque aparte tenemos que tener en cuenta algo, y con esto voy cerrando, maestro, no colapse, que, a ver, un gobierno es la representación de todo un país, porque el país en los gobiernos democráticos es el que lo elige. Pero el gabinete en el gabinete tienen que estar representados toda la sociedad de ese país. Y en nuestros países de América Latina no está representada una parte fundamental que son los pueblos originarios. Entonces, si no tienen una representación directa y visible, ¿cómo vamos a seguir avanzando de una forma mucho más rápida y mucho más satisfactible? Entonces yo creo que la visibilidad, la representación efectiva es una forma de iniciar, Angélica. Obviamente queda un camino larguísimo, pero tengamos en cuenta esto, tenemos que promover la representación en los diferentes estadios o estratos del gobierno, la representación de todas y cada una de las partes de la sociedad. Y los pueblos originarios es una parte muy importante. Porque además no solo tienen que ser representados porque forman la sociedad, sino que tienen que ser representados porque tienen un conocimiento impresionante que no tenemos que denostar, sino que tenemos que asimilar y transmitir. No podemos permitir que se pierda. Listo, entonces muy amable, estimada doctora. Nos despedimos con esta intervención y con la respuesta de la apreciada conferencista. Un fuerte abrazo acá desde Ecuador, provincia de Santa Elena. Y como le reitero nuevamente, espero que no sea la última vez de contar con su valiosa exposición y nutrirnos de ciencia, nutrirnos de conocimientos científicos con personas de su valor académico y sus conocimientos. Bueno, pues ve usted cómo la despiden, imagínense una charla Muchísimas, magistral. muchísimas gracias. Sí, claro, con todo Un abrazo cariño. muy, muy grande desde Argentina y espero poder estar alguna vez Claro. junto con ustedes para poder seguir charlando, platicando y debatiendo. Muchas, muchas gracias por la oportunidad. A usted, querida doctora, un fuerte abrazo. Saludos, pase bien. Saludos. Sí, vamos a continuar con los ponentes que están, se ha crono, tienen que comparecer a la siguiente, en este momento, a las 10:10, de 10:10 a 10:30. Entonces, vamos a continuar con el expositor Dalton Fabricio Yagual Borbor, quien tiene la ponencia referente a la justicia constitucional e inteligencia artificial, retos, desafíos y oportunidades desde la perspectiva ecuatoriana. Entonces, él está agendado ya en este en el evento que estamos inmersos en este momento, a las 10:10 de la mañana. Bueno, falta un minuto, entonces, para que comparezca con su ponencia. Entonces, sin más que hablar, recibimos al doctor Magíster Dalton Fabricio Yagual Borbor con su ponencia y para que se dirija a todos los que hemos concurrido, estamos presentes aquí en este enlace, en la sala. Entonces, le concedemos la palabra al magíster Dalton Fabricio Yagual. Inscrito para este prestigioso Congreso Internacional de Investigación Jurídica. Entonces, vamos a continuar con
los expositores, doctora Isabel Gallegos Robalino, magíster, Francisco Timoteo Chacón Zambrano y Leonor Lisset Plúa Castro, que son estos. La doctora Isabel es catedrática de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, seguidamente de los señores mencionados, que son también ponentes, pero son estudiantes. Entonces la ponencia obedece al tema, el poder, el poder que mata, obediencia, crimen organizado y derechos humanos. Ese es el tema de la ponencia que se van a dirigir a ustedes en este momento. La doctora Isabel Gallegos Robalino, Francisco Timoteo Chacón y Leonor Lisset Plúa Castro. Entonces concedemos la palabra primeramente a la doctora Isabel Gallegos. Eh, entonces, la escuchamos, estimada doctora. Es suyo el escenario. Estimado doctor, le comento que ya nos estamos comunicando con el anterior ponente para poder continuar con lo que es el Congreso. Unos minutitos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Así está. Inicie su ponencia. Estimada doctora, le concedemos la palabra para que se dirija a todas las personas que nos hemos dado cita en este Congreso Internacional. Buenos días, doctora. Ok, ahora sí. Está habilitado el micrófono. Esta ponencia ha estado un poquito accidentada. Bien, buenos días, queridos estudiantes y autoridades de esta poderosa universidad. La única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Esto lo dijo Edmund Burke. Los derechos humanos son principios fundamentales que reconocen la dignidad inherente de todas las personas, sin distinción alguna. Estos derechos universales, inalienables e indivisibles constituyen la base para una convivencia justa, equitativa y pacífica en cualquier sociedad. Su reconocimiento y protección han sido el resultado de un largo proceso histórico marcado por luchas sociales, conflictos y transformaciones políticas. En esta ponencia abordaremos la importancia de los derechos humanos en nuestra sociedad actual. Y la urgencia de reflexionar sobre estos temas es clave para construir una ciudadanía consciente, crítica y comprometida con la defensa de la dignidad humana. Cuando pensamos en los adolescentes convertidos en gatilleros del crimen organizado, la imagen que predomina es la del victimario. Pero una mirada más profunda, desde los derechos humanos, revela otra verdad. Estos jóvenes también son víctimas de un entorno que les negó educación, futuro y protección, de un Estado ausente y una sociedad indiferente. En regímenes totalitarios, el poder logra manipular a las masas hasta hacerlas partícipes de genocidios. Hoy, el crimen organizado emplea estrategias similares, captura mentes jóvenes, vulnerables y las transforma en armas humanas. La diferencia está en el contexto. La lógica del poder destructivo es la misma. Esta realidad viola no solo el derecho a la vida, sino el principio básico de toda sociedad democrática, la dignidad humana. Entender esto no es justificar la violencia, sino comprender su raíz para poder combatirla con justicia, no solo con castigo. Tanto en dictaduras como en el crimen organizado hay una combinación de sumisión al poder autoritario, deshumanización del enemigo, desplazamiento de la responsabilidad individual, uso del miedo, la necesidad o la ideología para justificar actos violentos. El poder sobre las masas o sobre los jóvenes es más que dominación, es transformación. La clave es entender que el poder destructivo transforma la conciencia de quienes dominan. Tanto el totalitarismo como el crimen organizado degradan la humanidad del individuo. Esto viola la base misma de los derechos humanos, cuyo principio fundamental es que toda persona tiene dignidad inherente, sin importar su origen, edad o situación social. El poder que mata, obediencia, crimen organizado y derechos humanos
Es un tema que destaca la importancia de entender la relación entre el poder, la obediencia y la violación de los derechos humanos en contextos de crimen organizado y la necesidad de abordar estos temas de manera integral y sostenible. Ahora les voy a dar paso a dos de mis mejores estudiantes de la carrera de Derecho, Francisco Chacón y Lisette Blua, quienes les van a hablar un poco más a detalle sobre este tema. Están un poco nerviosillos, así que van a tener que entenderlos, pero sé que lo van a hacer muy bien. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, doctora. Bien, continuando con el tema. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram demostró que personas comunes eran capaces de aplicar descargas eléctricas a otros si una figura de autoridad se los ordenaba. Bien, en este experimento, que fue diseñado pues a partir de los juicios de Nuremberg, donde oficiales nazis alegaban que solo estaban cumpliendo una orden que les habían dado. Hoy en Ecuador, esta lógica se ha trasladado al poder del crimen organizado, que ha ocupado vacíos del Estado, además de que se ha ido metiendo en el tejido social. Ya en este año 2025, la violencia homicida alcanza cifras alarmantes y los más vulnerados, niños y adolescentes, están siendo reclutados por bandas criminales. Solo en el primer semestre de este año, 294 niños y adolescentes fueron asesinados en Ecuador. Más del 80% de las víctimas tenían entre 15 y 17 años. Los grupos delictivos reclutan menores desde los 10 años, utilizándolos como campaneros, como mensajeros y hasta sicarios. Hoy provincias como El Guaya, Esmeralda, Manabí son las más afectadas. Y todo esto, pues, debidamente registrado. Son cifras de medios como el diario Bloomberg en línea y La Hora. Los jóvenes no solo son reclutados, además de esto, pues, son adoctrinados, son armados y expuestos a una lógica de violencia en donde matar es sinónimo de respeto. Son sometidos por el poder que se comporta como una estructura totalitaria, con jerarquía, castigo, control psicológico y la negación del otro. La pregunta ahora es si estos adolescentes son víctimas o son victimarios. La respuesta ética y legal es compleja, pero son ambas cosas. Nos podemos hacer el siguiente cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tendrían en común estos regímenes totalitarios y el crimen organizado? Y de hecho, tienen mucho en común. En esta clase de regímenes, siempre la respuesta es la misma. Yo solo seguía una orden. Los adolescentes sicarios muchas veces no sienten que tienen una elección real, ya que son reclutados, amenazados y formateados desde la infancia prácticamente. Además, tienen las mismas formas psicológicas de acceder a la voluntad. El control psicológico y emocional, los gobiernos de facto con sus soldados y como los líderes criminales con sus jóvenes sicarios, ¿no? Utilizan tácticas similares, la manipulación ideológica, lo que hacemos es justo, estamos limpiando. Ellos son del otro bando, ellos merecen morir. Promesas de pertenencia, poder, miedo, coerción directa. ¿Obedeces o te mueres tú y tu familia? Hay un entorno que justifica o normaliza la violencia, lo cual reduce los frenos morales. En ambos contextos, la violencia pierde su impacto moral. Matar ya no es algo impensable, ya que es parte del trabajo o es parte de la misión. Sí, han cometido crímenes, eso es verdad, pero también son resultado de un sistema que falló en protegerlos. Ya desde muy pequeños se les violaron los derechos esenciales, derecho a la vida, el derecho a la educación, a crecer en un entorno libre de violencia, a no ser explotados por, en este caso, sus actores armados. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya en Ecuador está ratificada,
El reclutamiento de menores por grupos armados es una forma de explotación infantil y una violación gravísima al derecho internacional. El reciente decreto ejecutivo número 21, emitido en junio del 2025, declara como prioridad nacional la prevención del reclutamiento de menores por el crimen organizado. Mas, sin embargo, el desafío va más allá de decretos. Se requiere una transformación estructural, la manipulación del ser humano hasta despojarlo de su dignidad. Tanto el totalitarismo como el crimen organizado degradan la humanidad del individuo, lo convierten en meros instrumentos para la violencia. Ya en este punto, pues se les niega el derecho al pensamiento crítico, la libertad moral, la elección, ya se los ha deshumanizado. Y luego, esta deshumanización, ellos la reproducen en sus víctimas. Esto viola la base misma de los derechos humanos, cuyos principios fundamentales es de que toda persona tiene dignidad inherente, sin importar su origen, su edad o situación social. Y bien, a continuación, les doy paso a mi compañera Lice Clubas para que continúe con el tema. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, estudio, que están hoy escuchándome. Pues bueno, eh, Sí, siguiendo al tema. perdón que ¿qué la interrumpa, estimada ponente. Voy a recibir Andrés Dapelo, el estudiante Andrés Dapelo levanta la mano y quiere formular una pregunta a los ponentes, ya sea a la doctora Isabel Gallegos o al ponente, el estudiante Chacó Francisco. A ver, le concedemos la palabra a la persona que... Disculpa, Héctor, pero me parecería que más bien las preguntas deberían ser al final. Ya, muy bien. Claro, para darle cabida. Muy bien, Andrés, correcto, disculpe. Más correcto, adelante, correcto. después. Sí, muy bien. Siga, estimado. Ya, esperemos que concluya la compañera para que usted formule la pregunta, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Bueno, Héctor. le escuchamos, dice. Pues bien, mis estimados, siguiendo con el tema, ¿qué podemos hacer frente a este monstruo que la misma sociedad ha permitido que se fortalezca, crezca y nos quiera condenar a perder nuestras familias? Pues hay muchas alternativas a las que podemos acogernos y lo que se necesita es voluntad política que dejen rivalidades e intereses personalistas y luchemos mancomunadamente en la búsqueda de alternativas y soluciones, no meros paliativos, y que todos los actores sociales asuman su responsabilidad y se empoderen del fiel cumplimiento de los protocolos de atención integral en las escuelas, en los colegios y en las universidades, inclusive. También tenemos que empezar a mencionar los siguientes puntos. Pues primer punto, prevención temprana y educación segura. Crear protocolos para detectar señales de reclutamiento en escuelas, garantizar el entorno escolar protegidos con personal formado para intervenir. Segundo, políticas sociales integrales, programas de apoyo a familias en riesgo, becas escolares, oportunidades laborales para estos jóvenes y espacios comunitarios seguros. En tercer punto, justicia diferenciada para adolescentes en conflictos con la ley. Aplicar la normativa penal juvenil con enfoque restaurativo, no punitivo. Identificar casos de reclutamiento forzoso o coerción. Cuarto punto, castigar ejemplar a los reclutadores. En lugar de focalizar la represión solo en los adolescentes armados, perseguir con fuerza legal a quienes los captan, los arman y los entrenan. Y quinto, participación comunitaria y prevención barrial. Invertir en liderazgos barriales, redes de apoyo comunitario y organizaciones juveniles como núcleo de contención. Resistir al poder que anula la conciencia, ¿lo podemos lograr? Claro que sí, uniendo fuerzas, siendo compasivos con las familias que necesitan ayuda, siendo eficaces en la observación de nuestro entorno, perder el miedo, que de muchas maneras se convierte en cobardía. Así podemos conseguir reducir al monstruo hasta terminar por desaparecerlo.
Cuando los buenos actuamos unidos, el derecho deja de ser letra muerta y se convierte en escudo vivo que protege la vida, la dignidad y los derechos fundamentales. El poder que mata no siempre usa uniforme ni proclama ideología. A veces llega disfrazado de protección, de oportunidad o de respeto, pero sus mecanismos son los mismos. Anula la conciencia, destruye al otro y someten a los más vulnerables. En Ecuador, esa forma de poder se ha infiltrado en nuestras calles, lamentablemente en nuestras escuelas y barrios. Entender que la violencia juvenil no es solo un problema de seguridad, sino una crisis de derechos humanos y de ética colectiva. En el primer paso para resistir, no basta con castigar, hay que prevenir, reparar y reconstruir el tejido social, porque cada joven que empuña un arma representa no solo una vida en riesgo, sino una sociedad que falló en protegerla. Quiero aprovechar este momento para agradecer sinceramente a la coordinación, la segunda convención internacional de Ciencias Sociales de la Salud, así como a todos los participantes virtuales por su atención, compromiso y esfuerzo, por fortalecer la justicia, la ética y la protección de los derechos humanos en Ecuador. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a la ponente que acaba de rendir su intervención de manera muy sobresaliente. Vamos a conceder la palabra a Rosy Sánchez, que va a formular una pregunta para los ponentes. Le escuchamos, estimada Rosy. Rosy, tiene su micrófono apagado, tal vez si le habilitan. Hola, muy buenos días con todos. Sí, la pregunta es para Francisco Chacón. ¿Cómo se manifiesta el incumplimiento del principio de corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia en la protección de los derechos y adolescentes? Muy interesante la pregunta. Gracias. Y creo que aquí vamos a ir completando un poquito más lo que queríamos expresar. Bien. En este contexto, el principio de corresponsabilidad, pues, ¿no? Establece que la protección y el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes, no sería una tarea exclusiva del Estado, sino más bien una obligación compartida, digamos así, ya involucrando a la sociedad, a la familia, ¿no? Además del Estado. Entonces, cuando este principio se incumple, ya lo que pasa es que ya la tarea de velar por la niña se fragmenta, ya se debilita, el Estado no llega con políticas, no llega con los recursos suficientes o al lugar adecuado, ¿no? La sociedad permanece indiferente o como lo había indicado, ¿no? Que se empieza a normalizar la violencia. Y bueno, pues la familia, pues muchas veces se encuentra en otros problemas, tratando de sobrevivir en medio de una pobreza o de la desintegración. Entonces, esto mismo, pues, no se logra brindar la contención ni la guía adecuada a los menores. Sin embargo, este diagnóstico debe llevarnos directamente a lo que sería la acción. Si la corresponsabilidad es un deber compartido, también sería esta misma la solución. Por ejemplo, podemos implementar políticas públicas sólidas de prevención y de protección. Ya se desarrolla un sistema temprano de alerta, acompañamientos en la escuela, capacitar docentes, a familias para que en la mínima señal del riesgo ya se creen espacios de apoyo a los jóvenes. Y asimismo, ¿no? En los grupos barriales, ¿no? Crear un espacio comunitario que sustituyan la cultura del miedo por el cuidado colectivo. Entonces, ayudarnos los unos con los otros. Y asimismo, pues, ¿no? La sociedad civil se puede organizar, redes de apoyo, talleres de formación ciudadana, promoviendo a la denuncia, pues, y la vigilancia activa en los barrios, ¿no?
A nivel estatal, pues podríamos decir como le indiqué, ¿no? Que los recursos sean destinados y lleguen realmente a los sectores vulnerados y que se coordinen las instituciones educativas, de salud y de protección social. Y ya asimismo que se establezca una justicia diferenciada y más bien restaurativa para adolescentes involucrados ya en este contexto de violencia. Les solicito muy amablemente a los señores ponentes que sinteticen un poquito las respuestas, muy interesantes, Ah, por ok, cierto, por sí, cuanto hay algunos compañeros que están también a la espera. Y ok, les aclaro también, queridos compañeros, que por cuestión tiempo no se le va a poder conceder la palabra a todos. Después que ha comparecido el compañero Francisco Chacón, se le dará la palabra para que realice preguntas a dos este, asistentes más. Le agradezco, estimado Francisco, gracias, muy doctor. interesante su intervención. Entonces, voy a trasladar esta pregunta que me hace mi alumno de la materia Interculturalidad, Género y Derechos Humanos, Johnny Luis Barzola Chonana, que a su vez está dirigido para la doctora Isabel Gallegos. Y dice lo siguiente: doctora, al culminar su ponencia, mi pregunta es, ¿el delincuente nace o se hace? A mi parecer, muy personal, el delincuente se hace por la falta de oportunidades, circunstancias de la vida, falta de apoyo, tanto dentro del círculo familiar, por la sociedad y responsabilidad estatal, ya que la política estatal poco o nada refuerza esta parte para cambiar este fenómeno social. Muchas gracias. Dirigido a la doctora Isabel Gallegos, para que la responda. Parece que la doctora ha tenido un inconveniente de conectividad. Pues bueno, si no, este, Gracias, Héctor, gracias. ya, No, tenía perfecto. apagado mi micrófono. Muy amable, Cuestiones de la tecnología, doctor no les Israel. digo. Sí. Esta ponencia ha estado un poco accidentada. Pues Bien, suele Johnny, suceder, es normal. bien, Johnny, usted ha hecho la pregunta y también la ha respondido. Los niños cuando nacen, nacen siendo inocentes y es lamentable que el entorno y la sociedad los corrompe, los manipula y termina destruyéndolos. Los convertimos en delincuentes. Por lo que yo decía, debido a un estado ausente, ¿sí? Debido a una sociedad indiferente y que es lamentable. Nosotros normalizamos hoy en día el adolescente gatillero. Lo hemos normalizado. Niños de 15, 16, 17 años que deberían estar en un entorno seguro se han convertido en instrumentos del mal. Parece un cliché, ¿verdad? Pero es así. Nuestro país, nuestra provincia, no vamos a decir de nuestro país, vamos a hablar solo de nuestra provincia, la provincia de Santa Elena, que antes era una isla de paz. Ahora se ha convertido en un entorno tan violento que ya es difícil ahora mismo reconocer quién es bueno y quién es malo. La desconfianza es a nivel general. Es lamentable eso, Johnny, pero eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y si usted me dice por qué, yo diría que es por falta de políticas públicas. Lamentablemente es así. Esas políticas públicas que vienen a ser, que vienen a ser el hecho de que el gobierno no, no entienda que de alguna manera tiene que lograr activarse. Porque ¿qué es una política pública? Es una acción o inacción del gobierno para abordar un problema social específico con el objetivo de mejorar el bienestar de la población. Para eso son las políticas públicas. El gobierno delega funciones. ¿A quiénes las delega? A los funcionarios. Nosotros aquí tenemos cualquier cantidad de ellos. Tenemos 3 alcaldes, tenemos un gobernador, tenemos un intendente, tenemos el Consejo Nacional, ¿cómo se llama? Hay un consejo también Sí, que es doctora para... Isabel, disculpe que la interrumpa. Genial su intervención. Vamos a Déjame terminar, continuar. Héctor, ya mismo Ya. termino, solamente déjame... Tenemos incluso otras clases de entidades públicas que deberían un poco introducirse en los verdaderos problemas que tenemos actualmente.
Johnny, para no alargar más, porque Tratemos de, claro, de sintetizar esto para sería poder dar para oportunidad hacer a un los compañeros. debate entre ustedes y los docentes. Gracias, Héctor. A usted, Isabel, le concedemos la palabra a la asistente Yesenia Solís Mera para que le formule a cualquiera de los tres ponentes que han comparecido. A ver, le escuchamos, Yesenia. Ya le van a habilitar el micrófono. Perfecto. Compañeros, mi pregunta es para mi docente, que fue la doctora Gallegos. Muy buenos días, doctora, un gusto verla y escucharla. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera los programas de prevención y reinserción social pueden ayudar a los adolescentes que no sean reclutados en el crimen organizado? Le formulo esa pregunta, doctora. Muchas gracias. Es una pregunta bastante compleja, mi querida Yesenia, debido a que, pues, si el gobierno y todo su entorno no tienen esa varita mágica para hacer todo eso, imagínense una docente que lucha día a día, pues, por dar el conocimiento a los estudiantes y trata de que no deserten del objetivo que se han propuesto. Pues mire, algo que dijo la compañera Lisette, la observación. La observación en cada uno de los centros de estudio, porque es allí donde esta gente va y saca a los estudiantes de allí. Hay una estadística que más de 72,000 estudiantes han abandonado desde el 24 al 25, han abandonado los centros de estudio. Observación por parte de los docentes, observación por parte de las autoridades, interés en esas políticas públicas, crear, pero a ver, no solamente crear las políticas públicas, sino también ejecutarlas y que éstas se cumplan, porque eso también es importante. ¿Cómo hacerlo? Pues mire, esa es la pregunta del millón. Veamos más adelante cómo este gobierno, pues, que dice que nos va a sacar adelante, pues, y que yo le creo. Es más, yo le creo, le doy mi voto de confianza porque es todo lo que tenemos ahora mismo. Y nos agarramos a él, pues, como a un fierro ardiente. Es lo que le puedo decir, Yesen. Adelante, Héctor. Bueno, sí, También trato de una cosita más. La mente ocupada hace que nuestros jóvenes tengan en qué pensar. Con esto me retiro. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a los ponentes. Magnífica su intervención por parte de la doctora Isabel Gallegos Robalino y el doctor Francisco Chacón, la doctora los alumnos Lisset Plugas, Francisco Chacón. Les quedo muy agradecidos por su magistral intervención y su acertado criterio jurídico y social de quien han mencionado muy claramente. Entonces,